Sí, esta mañana estuvimos en la comisión primera. Yo me hice presente en la sede oficial de la primera. Allí no pude votar, no pude hablar por los micrófonos, no quedó grabada mi intervención. Me llevaban a que tenía que hacerlo por la plataforma Zoom de Google y se estaba votando ni más ni menos que la reforma a la ley quinta, que es precisamente este tipo de procedimiento, tratando de adecuarla al tema de la pandemia. Con lo cual considero que ya cometió una nulidad en este tema, pero mi constancia va hacia lo siguiente respecto al orden del día ahora de la sesión plenaria. Mire, señor presidente Char, si yo leo la Constitución, y quiero que los parlamentarios tratemos de hacer ese esfuerzo, me encuentro con el artículo 140. El artículo 140 dice, el Congreso, estoy hablando de el texto constitucional, no hay nada que pueda reformar este texto, variarlo, que no sea la reforma misma a la Constitución. El artículo 140 dice, el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, plenarias de las cámaras, trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público, cosa que no es hoy, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado. Punto. Quiero que el presidente del Senado me explique por qué razón no estamos sesionando en la sede de la capital de la República si lo ordena la Constitución. Él me dirá, hay una resolución. Él me dirá, el secretario general me dijo que. Él me dirá, hay un comunicado de prensa de la Corte Constitucional que no niega este artículo 140 y no puede negarlo. Y yo tendría que decirle, ni la resolución del presidente, ni lo aconseja del secretario general del Senado, ni en el comunicado de prensa por ninguna parte se lee que quedó abolido el artículo 140 de la Constitución Nacional. Es más, ningún decreto de emergencia puede abolirlo. Es decir, el Congreso tiene su sede en la capital de la República, punto. Y si usted lee el artículo 149 de la misma Constitución, dice, toda reunión de miembros del Congreso, como esta en la que estamos, señor presidente del Senado, que con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, exactamente esto mismo que está haciendo usted, presidente del Senado, y los colegas, estamos ejerciendo funciones propias de la rama legislativa, que se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, es decir, fuera del artículo 140. Usted no está en la sede de la capital de la República, ni la mayoría de mis colegas están en la sede del Congreso en la capital de la República. Es decir, estamos fuera de las condiciones constitucionales. Entonces dice el artículo 149, carecerá de validez. A los actos que realice no podrá dársele efecto alguno. Y quienes participen en las deliberaciones, ojo, quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Si yo junto el artículo 149 y el 140, nosotros por orden constitucional nos tenemos que reunir en la capital de la República. Esa es la orden vigente hoy. Ahora, la Corte Constitucional, a través de un comunicado de prensa, hasta ahora no tenemos la sentencia, dijo que en virtud de la pandemia pueden haber situaciones virtuales que no son lo general. Y explícitamente dijo en el comunicado de prensa para aquellas personas que se le imposibilite por razones físicas
la presencia. Pero la presencia es lo general. Y entonces yo me pongo a pensar, artículo 140, 149 de la Constitución, boletín de prensa, ¿qué estamos haciendo aquí, señor presidente? Estamos en una sesión inconstitucional e ilegal y su resolución, discúlpeme que se lo diga, pues atina es un prevaricato, porque la resolución de un presidente del Senado no puede sustituir la Constitución. No se ha movido un centímetro ni la mesa directiva pasada que tenía esa obligación, ni las actuales en la semana o los días que llevan vigentes en garantizar sesiones presenciales en general y con virtualidad subsidiariamente para aquellos que no puedan estar en la capital de la República. Nada. Al punto que se vota el proyecto de reforma a la ley quinta, se discute, se debate en la comisión primera y se está haciendo en una sede ilegal e inconstitucional, como ordena la Constitución, rompiendo la Constitución. Estamos variando el reglamento del Congreso, rompiendo la Constitución. Entonces, en mi opinión, señor presidente, esta sesión, así como está dispuesta, es ilegal. Y por eso no puedo tampoco votar. De hecho, continúe, senador Petro, tiene el uso de la palabra. De hecho, no se puede votar en una sede del Congreso que no es la capital de la República. A esta que llaman virtual, esta no es la sede oficial. Y al hacer una reunión con funciones legislativas en una sede que no es la oficial, estamos incumpliendo el artículo 149, es decir, somos subyúdice si lo hacemos. Por eso no puedo votar el orden del día, ni proyectos de ley, ni muchísimo menos reformas constitucionales. Y yo le solicito a usted, señor presidente, empiece a generar las condiciones reales de presencialidad, que no es que le permitan a uno estar sentado en la curul de la plenaria. Cuando se habla de presencialidad no es simplemente la presencia física del parlamentario, sino que es el parlamentario en su función legislativa. Y su función legislativa implica micrófonos, grabación, secretaría, transmisión, capacidad de votar en la sede oficial del Congreso de la República, que la Constitución de Colombia ordenó fuese en la capital de la República. Eso tiene que estarse implementando ya. Y no como nos sucedió esta mañana a varios parlamentarios de la Comisión Primera, entre otras le cuento, si no es por el Partido Liberal y un senador del Partido Verde, no hubiera habido ni siquiera el quórum virtual. Para lo cual yo llamo al Partido Liberal a que nos ayude a rescatar la democracia, porque esto tiene una finalidad política, y termino, presidente. Es debilitar el poder legislativo. Y al debilitar el poder legislativo es acrecentar las opciones dictatoriales en Colombia. Estamos en una crisis institucional democrática y se da sobre la base de la destrucción y la ilegalidad, la puesta en ilegalidad del poder legislativo. Gracias, señor presidente, muy amable.